Hoy vamos a dialogar sobre la Convención Nacional de Compromiso Social que ya inició, y a partir para ello justamente vamos a saludar a nuestro invitado, quien nos acompaña en primera hora. Fernando Cedeño, asambleísta de UNES, está junto a nosotros para que nos hable de esta Convención Nacional de Compromiso Social que ya arrancó. Bienvenido, Fernando, un gusto que esté con nosotros. Los saludamos desde Cuenca. De cerámica, pisogres, ahí lo escuchamos claramente. El sábado 28 vamos a tener nuestra convención nacional precisamente en nuestra provincia, en la provincia de Manabí, luego de un largo trajinar que comenzó desde el proceso de persecución muy duro que hemos tenido desde que nos quitaron el partido, nos quitaron la lista 35 en el año 2017, desde que se constituyó el gobierno de Lenín Moreno. Se produjo todo un proceso de persecución, pero además de quitarnos de la vida política, luego de varios intentos nuestros por tener nuestra propia organización, los mismos que fueron negados por quienes manejaban o quienes manejan el Consejo Nacional Electoral, nos vimos obligados a hacer alianzas con organizaciones como Fuerza Compromiso Social, que nos permitió participar en las elecciones anteriores de gobiernos autónomos centralizados. Pero ese proceso de persecución no terminó ahí, tanto es así que el excontralor Pablo Celi pretendió también, mediante informes de auditoría, quitarnos el registro de Fuerza Compromiso Social. Por eso nos vimos obligados a hacer alianza con Centro Democrático, que nos permitió participar en estas últimas elecciones, y por eso constituimos la Unión por la Esperanza. Y ahora, luego de haber superado una serie de obstáculos, vamos a hacer esta convención nacional donde se va a elegir a los nuevos directivos nacionales, y además de nuestros documentos de carácter orgánico, como el nuevo estatuto, el código de ética y la parte programática de este partido, ¿no? Usted lo ha señalado, dentro de esta convención se elegirá también a las nuevas dignidades del movimiento. Una vez justamente que Andrés habría renunciado a la presidencia, también se tratará sin duda el enfoque político que deberá prevalecer en la campaña ya en miras para el 2023. ¿Quiénes están perfilados para dirigir el partido, el movimiento? Bueno, está la compañera Marcela Aguiñaga, que sería como presidenta, el compañero David Villamar como secretario ejecutivo, y otro grupo de compañeros, incluso guardando lo que dispone el Código de la Democracia, que es cerca del 25% deben ser personas jóvenes menores de 30 años. Entonces, nosotros con eso se está produciendo verdaderamente un relevo generacional en la conducción política de nuestra organización. ¿Qué se aspira de esta convención? ¿El partido, el movimiento sigue creciendo, se ha estancado, que de pronto es el sentir o el percibir de los ecuatorianos? ¿Cuál es la situación actual? Bueno, muy esperanzadora, ¿no? De cara incluso a lo que va a ser las elecciones del 2022, de las elecciones de gobiernos autónomos centralizados, donde tenemos grandes expectativas y fuerza para ir consolidándonos nosotros como la primera organización política que tiene el Ecuador. Entonces es un reto muy fuerte, muy grande, y tiene que seguirse refrendando, y precisamente esta convención por eso adquiere una relevancia muy importante. ¿Cómo se prevé justamente desarrollar la convención el próximo 28, que usted nos indique? Esto lo van a hacer en Montecristi, que para ustedes tiene también muchísima historia, el nacimiento del partido en esta provincia. Sí, bueno, Montecristi tiene, no solamente por ser la cuna de Alfaro, el más grande ecuatoriano de todos los tiempos, sino que es uno también de los baluartes, reductos nuestros, que se ha visto refrendado en varias elecciones de carácter consecutivas, como es toda la provincia de Manabí. Pero también recordemos que en este lugar precisamente se redactó esa hermosa constitución, que la quieren bajar, la quieren destruir, pero no van a poder porque está enraizada en el pueblo ecuatoriano. Entonces toca precisamente en este emblemático lugar hacer esta convención, y por eso se ha definido por parte del Jurado Nacional que sea el lugar escogido para la recepción, y estamos prestos a recibir a todas las delegaciones que vienen. Lastimosamente hay un aforo que nos exige la ley. Nos hubiéramos querido que no hubiera este aforo para que la militancia a nivel nacional pueda asistir sin ningún tipo de restricciones. Entonces nos toca cumplir con las medidas biosanitarias porque lastimosamente esta pandemia todavía no ha sido superada.
En algún momento la Revolución Ciudadana fue el movimiento político más importante del país. ¿Cómo van a lograr justamente recuperar este posicionamiento, que era pues el partido, la fuerza política más fuerte en el Ecuador, y en las últimas elecciones esto tuvo un revés? Bueno, perdimos la segunda vuelta, pero en la primera vuelta representamos, tanto es así que somos ese, que cambiaron el método de asignación de escaño por el método de Wester. Anteriormente existía el método de Home, pero nosotros eso sacamos en esta elección, pese a las dificultades del método, sacamos 49 asambleístas, ¿no? Que 2 han traicionado, pero tenemos un bloque homogéneo de 47, siendo la principal fuerza política en el Parlamento Nacional. Entonces, lo que demuestra un poco todo lo contrario a la afirmación que usted hacía, ¿no? Entonces, no es tan así. Lo que pasa es que en la segunda vuelta se polarizó el escenario, y eso hizo que con falsas promesas, y ahorita vemos las consecuencias, ¿no? Se dijo que iba a haber un crédito al 1%, se dijo que no iba a haber recortes a las universidades, que se iban a impulsar las becas, y lo que vemos en incluso la proforma presupuestaria que en estos días el Ejecutivo envió a la Asamblea Nacional, vemos importantes reducciones al presupuesto, por ejemplo, del sector de la educación en todos sus niveles, y principalmente a las universidades públicas y cofinanciadas del país. La situación que vive es muy grande, donde se ve claramente en las prioridades del gasto por parte del Ejecutivo. Vemos, por ejemplo, que hay reducción en áreas como educación, vivienda, en la parte administrativa, pero se acrecenta, por ejemplo, el presupuesto en la parte de comunicaciones, ¿no? Entonces, uno fácilmente puede darse cuenta por dónde vienen y cuáles son las prioridades que tiene, en este caso, el gobierno actual. Ustedes van a realizar esta convención justamente en el momento en el que se siguen encontrando actos de corrupción dentro del Parlamento ecuatoriano, la Asamblea Nacional, las denuncias en contra de la segunda vicepresidenta del Parlamento, Bella Jiménez, por supuesta gestión de cargos públicos, serán investigadas ahora por el Comité de Ética de la Función del Estado. Esta resolución justamente se la tomó ayer. ¿Cuál es su pensar en torno a la situación que atraviesa el Parlamento y el caso particular de la asambleísta Bella Jiménez? Nosotros actuamos de manera muy seria como bloque, ¿no? Tanto es así que la compañera Victoria Sintonio fue quien presenta esta denuncia al CAL con la debida fundamentación, con todos los requisitos. Nosotros tomamos la acción de fiscalización y las acciones de depuración, incluso al interno, en función muy serio, ¿no? Guardando las normas del debido proceso. Por eso hemos impulsado, tal como impulsamos incluso el juicio político a Pablo Celio, donde un coterráneo de ustedes, el compañero Juan Cristóbal Lloret, fue el proponente del juicio político a Pablo Celio de la Torre. Entonces somos los primeros para que se esclarezca sobre todo la verdad y tengamos este baño de moralidad que tanto necesita la Asamblea Nacional, y que no sea parecido a lo que sucedió en el periodo anterior de la Asamblea César Ricardo, donde gran parte de los bloques estuvieron empañados en actos de corrupción, precisamente propiciado incluso por el propio Ejecutivo, por parte del gobierno de Lenín Moreno, donde repartieron la institucionalidad pública y necesitaban los votos en la Asamblea Nacional, y se prestaron para eso una serie de legisladores. Recordemos el caso de Daniel Mendoza, porque se encuentra detenido, y lastimosamente exigimos incluso a la propia Fiscalía y la Administración de Justicia dónde están el resto de personas que fueron imputados en el proceso de Daniel Mendoza, como el señor Azuero y otras personalidades que fueron legisladores en el periodo anterior. Entonces, el baño de verdad del Ecuador siempre lo va a necesitar. Nosotros somos las personas que creemos que se deben perseguir delitos, más no personas. Ya que menciona el juicio político a Pablo Celio, justamente pues que fue presentado, usted bien lo indica, por el asambleísta Juan Cristóbal Lloret, dentro de este juicio político, pues muchos asambleístas, entre ellos Fernando Villavicencio, indicaba que la situación que se vive dentro de la Contraloría General del Estado no es del gobierno anterior, sino también del gobierno del correísmo. Y dice pues que se abriría una olla de grillos en donde saldrán muchos personajes pertenecientes a este partido. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Bueno, nosotros dejamos de ver gobiernos hace más de 4 años, ¿no? Y claro, siempre con esa muletilla de tratar de culparnos de todos los males del país.
pero no les funciona. La gente ya no les come cuento, eso es parte de una narrativa en tratar de desvirtuar la atención pública. Más bien ellos cogobernaron con Lenín Moreno durante los 4 años y son parte del actual régimen. Entonces, más bien es importante que se saquen las caretas y más bien nosotros con hechos hemos demostrado las acciones de fiscalización de manera seria, de manera responsable. Recordemos que antes del inicio de esta asamblea, cuando estábamos constituyendo, en las prioridades de los juicios políticos se pretendió enjuiciar inicialmente a René Ortiz, el exministro de Energía y Recursos No Renovables, y dejar a un lado el juicio político a Pablo Celis. Más bien por la insistencia nuestra, por la frontalidad de nuestro bloque, fue que logramos que el juicio político en términos prioritarios sea el de Pablo Celis, quien venía despachando en la cárcel número 4 en calidad de procurador subrogante, y que incluso se dio el lujo de nombrar a varios procuradores subrogantes, luego la renuncia de la doctora Zárate, donde nombró al doctor Ruiz. Entonces, estas acciones más bien debemos siempre jamás encubrirlas, y el baño de verdad que dije anteriormente es necesario y vital para consolidar la democracia en el Ecuador. El país, bueno, y el gobierno actual está por cumplir los primeros 100 días. Uno de los ofrecimientos más importantes ha sido la inoculación a 9 millones de ecuatorianos. En los 100 días estamos ya cerca de los 90 días justamente del gobierno. Como asambleísta contrario de la bancada opositora, ¿cómo ustedes han visto estos primeros días del gobierno de Guillermo Lasso? Bueno, podríamos hacer un balance, efectivamente. Ahí se podría decir que va a haber un logro en temas de vacunación, pero hay una serie de promesas no cumplidas por parte del actual régimen, ¿no? Como lo dije anteriormente, tenemos recorte a las universidades, se sigue procesos inflacionarios provocados por la subida del precio de los combustibles, no van a continuar liberalizando, más bien con amenaza de reprimir a los sectores que protesten, como el caso. Hubieron recientemente represión brutal al sector indígena cuando salió a las calles conjuntamente con el Frente Unitario de Trabajadores. Igualmente no hay precios de sustentación, no se respetan los precios de sustentación a productos tan sensibles de la canasta básica como el arroz, como el maíz, que el agroecuatoriano demanda. Por eso incluso hemos pedido la comparecencia en la Asamblea Nacional a la actual ministra de Agricultura y Ganadería, la señora Tani Vera, para que comparezca y explique cuáles son las políticas públicas por parte del Estado ecuatoriano para la reactivación económica. Entonces, la tarea, y hay muchas promesas que no han sido cumplidas por parte del actual presidente de la República, ¿no? Entonces, otra prueba de eso es, como lo dije, es la presentación de la proforma presupuestaria, donde lo que prima son recortes y la aplicación básicamente de las medidas en función de la Carta de Intención del Fondo Monetario Internacional. Y eso nos preocupa sobremanera, porque lo que va a provocar es una mayor agudización de la pobreza, y lo que tenemos actualmente no solamente es una crisis de carácter institucional provocado a partir del Trujillato, sino una crisis económica donde miles nuevamente de ecuatorianos se están viendo obligados a migrar. En la provincia de la Suay siempre ha sido una de las provincias, conjuntamente con la provincia de la Sogues, donde mayor cantidad de migrantes, y vemos las noticias donde menores de edad incluso fallecen pretendiendo cruzar la frontera hacia los Estados Unidos, y eso nos duele, nos afecta, porque vemos que el Ecuador no está en el mejor sendero enrumbado en función de generar progreso y bienestar hacia su población, y por eso es que los niveles de gente que se ve obligada a salir del país están creciendo sensiblemente. Bueno, también algunos temas de fiscalización ya los habría abordado usted. En lo que respecta a legislación, ¿cuál será la prioridad de la bancada de UNES particularmente? Bueno, nosotros hemos presentado una serie de iniciativas, estamos trabajando todos los legisladores de nuestra bancada en cada una de nuestras comisiones. Yo soy parte de la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana, donde, por ejemplo, no solamente estamos ratificando una serie de convenios y tratados internacionales, sino que también estamos tratando la ley de comunicación, donde actualmente han sido aprobados por parte del CAL 4 proyectos de ley, no solamente el proyecto que inicialmente presentó el gobierno de Guillermo Lasso, que fue la primera acción. Imagínense ahí habiendo tantos temas importantes, la prioridad que les puso. La primera ley que envió el Ejecutivo a la Asamblea Nacional fue la ley de comunicación.
cuando hubiéramos esperado que envíe, por ejemplo, una ley de reactivación económica, de desarrollo para el país, pero precisamente porque se deben a las grandes corporaciones mediáticas y necesitaban cumplir con estas promesas que por abajo de la mesa había hecho el gobierno nacional. Entonces estamos trabajando en cada una de las comisiones. Ahorita estamos en la reforma también de la LOES, donde de manera conjunta, y nos toca también un poco desentramar toda la institucionalidad para aprobar la reforma presupuestaria del presupuesto general del Estado. Finalmente le pregunto, ¿cuándo conoceremos quiénes serán pues la nueva directiva de UNES, que busca pues algunos propósitos, dice, para sacar adelante al Ecuador en las próximas elecciones? Sí. ¿Cuándo conoceremos todos los puntos? Bueno, el día sábado, luego de que culmine, se darán públicas las resoluciones que tomemos este sábado. Repito, hay una sola lista que la encabeza la compañera Marcela Guiñaga y otros importantes compañeros. Incluso creo que está también la compañera Doris Solís en esta nueva directiva, donde se ha combinado mucha experiencia con un proceso de renovación con nuevos dirigentes de nuestra organización. Somos una organización viva, una organización que está consolidada en todo el país. Tenemos estructura organizativa en todas las parroquias del Ecuador. Entonces el gran reto de consolidar la organización es una tarea muy grande que tienen los compañeros, donde nosotros estamos dispuestos a arrimar el hombro, como siempre lo hemos hecho. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Primera Hora. Asambleísta Fernando Cedeño de UNES nos ha contado sobre la Convención Nacional de Compromiso Social que está prevista para este mes de agosto, el día 28, este fin de semana justamente. Gracias por acompañarnos en Primera Hora. Gracias a usted, muy buenos días.